¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Dale, ¿cuánto tiempo? Picha. ¿Qué? ¿Qué te pasó la otra vez que me encontramos por el barrio? Tuve un problema con una chica. ¿Y eso? Nada, que me estaba fumando un porro y Madre mía, si es que siempre va igual, siempre va igual. Siempre. estaba en un semáforo y le fui a pedir un número de una chica. Pero, a ver, espérate, que a lo mejor le pide el número a chicas muy feas. Pero, ¿cómo estaba ella? Es buena, rubia y ojos azules. ¿Y de pesote? Está buena, tengo un culo. ¿Qué culo, seguro? Por ahí se libra, ¿eh? Pero no me dio el número al final. ¿Y qué pasa? La amenacé ¿Qué dices? con una navaja. Mamma mía. La que tuviste que cargar, ¿no? Sí, porque luego vino su hermano y su amigo y me pegaron. Sí, es que lo veo normal. Me hicieron esto. Vale. De acuerdo. Chavales, ahora me... Pablo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Tú quién eres? Yo, el fin de pasado. Te conozco. Sí, te tienes que acordar de mí. ¿Vosotros lo conocéis? La verdad que me parece. A ver, Paula, tienes que comprender que ella no estaba, estamos tú y yo solo. Sí, siempre estoy con ella. Si es que las noches locas... Pero me tienes que comprender, Paula, que sí, que estamos los dos juntos. Que no me acuerdo. Os invito a un trago si queréis. No, tranquilo, ahora te pego por él. Vamos. No, mientras que me invites, yo voy. No, sí, encantado. Bueno, pues. Claro. Mientras que nos invites, yo voy. Paula, venga, quiero hablar contigo. No, si estamos aquí bien bailando, ¿no? Que no, que es un momento, si se ha ido atrás. Ven aquí con él. Vamos. Paula, como me han dicho que sabes bailar dembow y esas cosillas de bachata... En serio, ¿tú de qué me conoces? No, a ver, me hace un par de días, me dijeron unos colegas que me hablaban de bien de ti y tenía pues vecinos bastante base y hablar un momentillo más tranquilo y tal. ¿Cómo? Porque sí, no sabes los momentillos que hay que hablar solita. No, para, en serio. Sí, mira, aquí es un momento ¿Qué te pasa? que ¿Qué no hay te pasa, problema. tío? Habla.